todos, un placer poder estar esta noche con ustedes. Y si bien estoy convencido que las charlas o las prédicas tendrían que ser en general de 20, 30 minutos, les voy a pedir disculpas si en este día se puede extender un poquito más. Lo que pasa es que el tema, tal vez no, pero el tema es un tema complejo y creo que es importante que lleguemos a entenderlo o a sacar verdades de lo que vamos a leer y que nos ayuden para nuestra vida cotidiana. Este es un tema que probablemente uno, si tuviera que escogerlo como tema de predicación, probablemente no lo elegiría, porque es un tema que en general genera controversias y ha generado controversias a lo largo de mucho tiempo. Y los invito realmente a que leamos juntos. Estamos estudiando ya en los domingos anteriores la epístola, gracias Roberto, la epístola del apóstol Santiago, y en este momento vamos a estudiar o a leer del versículo 14 al versículo 26. Y la palabra de Dios comienza diciendo, hermanos míos. Y cuando dice hermanos míos, a lo largo de esta hoja que tenemos acá, por lo menos los que estamos viendo la Biblia, y en la siguiente, en el capítulo 3, repite en total 3 veces, hermanos míos, y esto quiere decir de que lo que les está queriendo decir a los que está escribiendo es que él los siente como hermanos verdaderos, como el amor que tiene por ellos, porque está por decir cosas que son a veces dolorosas o pueden ser chocantes para algunos. Y en su amor el apóstol Santiago recalca que lo que está diciendo lo está diciendo a quienes son sus hermanos. Y en ese sentir es que justamente habla y dice y se expresa. Hermanos míos, dice el versículo 14, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y les envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este capítulo o estos versículos han sido tomados como un ejemplo de que Pablo y Santiago están como enfrentados en una contienda de justificaciones. Pablo diciendo que la justificación es por la fe y como queriendo decir a aquellos que Santiago, cuando uno saca de contexto frases, quiere decir que la justificación es por obras. Para todos siempre voy a repetir lo mismo. Cualquier texto sacado del contexto de la Biblia es un pretexto. Por lo tanto, no hay una contraposición ni un enfrentamiento entre lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Al contrario, son dos apóstoles que se encuentran espalda con espalda, luchando en defensa de una fe verdadera, demostrando dos aspectos fundamentales de lo que es la fe y de lo que son las obras. No encontremos ningún tipo de falacia ni ningún error en la Biblia, porque la Biblia no los tiene.
Y estos son fundamentalmente las cosas que quiero recalcar antes de ir específicamente a lo que dice la epístola. Hay cosas que tenemos que sentar como bases fundamentales y ante esta aparente contradicción, la Biblia dice, 2 Timoteo capítulo 3, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, no hay ni un tilde, ni una coma, nada que no sea inspirado por Dios. Escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Y Dios no se equivoca, Dios no se contradice, Dios siempre dice la verdad. Y la palabra de Dios escrita en la Biblia nunca va a estar diciendo una cosa con otra. Sin lugar a dudas que podrán suceder, como dice 2 Pedro, que en casi todas las epístolas, dice en el capítulo 3:16, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Esas cosas difíciles de entender que tienen algún conflicto, no significa que sean contradictorias, sino que realmente de repente no está a nuestro alcance actual el entenderlas, pero me ha pasado que muchas veces las comprendo con el correr de la vida y con la experiencia personal de las cosas que hemos vivido. Por eso es que acá lo que hablan tanto Pablo como Santiago hablan sobre sabiduría de la Biblia. La Biblia, y cuando hablamos de sabiduría, es que tenemos que conocer los principios fundamentales de la Biblia. Recién decía Dan que no solamente tenemos que conocer, sino que también tenemos que saber aplicar esos conocimientos. Tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría para conocer y entendimiento, que es precisamente saber aplicar los conocimientos de la palabra de Dios. Las verdades fundamentales de la Biblia que tenemos que recalcar es que, como dice Efesios en su capítulo 2:8, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo nuestro. ¿Y qué involucra la gracia? La gracia involucra dos cosas. Primero, involucra un favor, un regalo, un don, lo que acabamos de leer en Efesios. Por gracia, por favor, por regalo de Dios, somos salvos, por medio de la fe, sin lugar a duda. Y en segundo lugar, la gracia implica un poder que se nos otorga a cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a Dios para poder hacer las cosas y hacer de nuestra vida lo que Dios quiere. Así lo dice 1 Corintios, cuando dice, pero por la gracia, el apóstol Pablo lo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esto lo repito yo porque yo no tengo ningún mérito, no tengo ningún derecho siquiera a poder estar aquí parado ante ustedes diciendo nada. La verdad que la Biblia está llena de personas humildes que no tenían don de la palabra, que no tenían ni siquiera la prestancia. El apóstol Pablo dice que tenía dificultades hasta para hablar, pero lo que era, soy lo que soy, por la gracia, sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando esa gracia que el Señor nos regala opera en nosotros, nos da el favor de ser salvos y nos da el poder, que es como una despensa de la cual la gracia nos provee de todo lo necesario para realizar nuestro trabajo cotidiano. Dos funciones de la gracia, favor y poder. Nosotros podemos tener la seguridad de salvación por gracia, por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe en hebreo se define claramente cuando dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en resumidas cuentas lo que está queriendo decir es que la fe es siempre seguridad. La seguridad de que las cosas que esperamos van a suceder,
lo que no vemos va a pasar. Es la seguridad absoluta, porque esa seguridad se basa en tres cosas. Primero, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Así lo dice 1 Corintios, cuando dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado. Cristo murió por mi pecado. Cristo murió por tu pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se le apareció como testigos a Cefas, que es Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 personas, hermanos, a la vez, de los cuales muchos aún vivían en ese momento, y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, a Santiago, el de la epístola que vamos a tratar dentro de un rato, después a todos los apóstoles. Ese Jacobo, ese Santiago, que era el hermano del Señor y que no había creído en él, porque se había criado con él, y como pasa como todos los hermanos, muchas veces los hermanos, yo no tengo, pero medio que se chicanean y se menosprecian, pero vio a Cristo resucitado y la vida de Jacobo cambió y pasó a ser uno de los principales de la iglesia de Jerusalén. Entonces la fe es seguridad de que lo que Dios ya ha hecho por nosotros. También la fe es seguridad de lo que Dios quiere hacer por medio nuestro. Es un poder que Dios nos da por medio de la gracia y de la fe. Y así lo dice claramente Gálatas cuando dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No soy yo el que hace las cosas, no soy yo el que puede predicar, no soy yo el que hace las buenas obras, sino es la fe que nos da la seguridad de que Dios está obrando a través nuestro, a través del poder del Espíritu Santo. Y por último, la fe también obra a través de las cosas de nuestra conciencia. Cada vez que nosotros estamos por hacer o realizar algún acto, hay algo que nos está hablando al interior nuestro. Hay algo que nos habla nuestra conciencia y nos dice si esto que estamos por hacer está bien o está mal. Muchas veces no escuchamos esa voz interior y terminamos haciendo lo que no corresponde. Pero esas son la obra de la fe. Lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios permite o puede hacer por medio de nosotros y lo que Dios nos habla a través del Espíritu Santo a nuestras mentes para que hagamos su voluntad. Cuando una persona es declarada justa, dice Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando el justo dice aquí esa palabra justo, es la única vez en la Biblia que se aplica a una persona. Siempre se aplica a Dios. Pero aquí está diciendo que el justo por la fe vivirá. Y cuando se está refiriendo a esto en Habacuc, se está refiriendo a su fidelidad. Una fidelidad que renuncia a sí mismo. Una fidelidad que reconoce y que desconfía de su propia persona. Eso es lo que nos pasó a nosotros cada vez que pensamos en cómo somos. Nosotros pensamos si estábamos al alcance de lo que Dios quería. Cuando nosotros pensábamos que haciendo obras íbamos a salvarnos, en realidad estábamos totalmente equivocados. Lo que la palabra de Dios nos dice es que nosotros estamos total y absolutamente fuera de la posibilidad de llegar a cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Y ese era el dilema que tenía Pablo cuando decía, el bien que quiero hacer, eso no hago, y justamente el mal que no quiero, eso hago. Ay de mí, porque dentro nuestro todavía habita la naturaleza carnal, y sin embargo fuimos hechos justos por medio de la fe. Y cuando dice la palabra de Dios que concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la carne, tenemos que en la Biblia, allí en Romanos 3:28, recalcar por fe, mediante o en virtud de la fe, dice en otra parte en Efesios, en base a la fe, pero no a causa de la fe o porque tuviste fe. ¿Qué diferencia? ¿Qué lío que me está haciendo Tito? ¿Por qué parece un lío?
es que nosotros, lo que salva es la gracia. No es a causa de la fe, no es porque tuviste fe que sos salvo, porque esa fe, si fuera que yo la tuve, sería una obra. Y yo podría jactarme de que si soy salvo es porque yo tuve fe. Pero la fe en realidad es una gracia que Dios nos regala. Es por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no a causa o porque tuvimos fe. No sé si se entiende claramente esa diferencia. No hay nada que el hombre puede hacer, ni siquiera creer, que no sea mérito de Dios. Solamente tenemos que aceptar esa verdad bíblica, aunque muchas veces no la entendamos, pero está clara y concisamente dicha en toda su palabra. Y ahora vamos a lo que dice la epístola a Santiago, hablando claramente que somos primero salvos por gracia, por medio de la fe. Y en Santiago, a lo largo de todo lo que leímos, hay 3 tipos de fe. Hay una fe de boca. En el principio, en los versículos 14, dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Una traducción mejor es si alguien, ¿de qué aprovecha si alguno dice tener fe? ¿De qué aprovechará ese tipo de fe? Del que dice, del que habla, del que solamente declara que tiene fe. Porque mucha gente hay en el mundo y a cotidiano lo veo, pacientes que vienen con problemas de salud y uno le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí. Y uno ve que su vida no tiene absolutamente nada que ver con alguien que tiene una fe genuina. Esa es la fe de boca. Una fe que solamente se declara con la boca. Y pasa Santiago a dar una ilustración cuando habla de que y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, está hablando de 2 cosas fundamentales, el abrigo y lo que necesitaba comer para cada día. En otra de las porciones de la Biblia claramente se nos dice que si tenemos abrigo y comida, ya tenemos todo lo necesario para poder estar contentos. Y aquí vemos que hay gente que está necesitada dentro de la misma congregación donde está hablando Santiago, porque habla de hermanos. Y esa gente le va y sale de aquí a la calle, le golpean en la espalda y le dice, anda, hay una cantidad de diarios allá afuera, ponételos en los pies, abrigate y fíjate a ver en los tachos de basura a ver si encontrás comida. Esa es una fe que por más que la declaremos con la boca, no es una fe práctica, no es una fe salvadora, es simplemente una fe de boca. Es una fe que es muerta en sí misma. No hay nada exterior que la mate. Se muere en sí misma porque no tiene sustento verdadero. Es de la boca para afuera. La otra fe que habla Santiago es de fe de cabeza. Santiago, la fe de cabeza es tener un cúmulo de conocimientos y de verdades bíblicas. Hay gente memoriosa que puede inclusive tener conocimiento de memoria de toda la Biblia. Pero eso, como dice aquí en el versículo 18, pero tú dirás, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe y sin tus obras, y yo te mostraré mi fe y mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Esa es una de las verdades que la gente declara y que era para los judíos la declaración que aún hoy siguen diciendo, lo que se llama la Shema, es hablar de que hay un solo Dios verdadero y a quien uno se tiene que inclinar y a quien tiene que amar. La fe de cabeza es aquella que Santiago trata de involucrarse, pues dice, muéstrame, y ahí vemos que no habla a los demás, sino que él mismo dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe con las obras. ¿Qué significa fe de cabeza? Es conocer la técnica de la salvación, por llamarlo de alguna manera, pero sin tener una experiencia real de salvación. La verdadera experiencia real de salvación es la que produce el cambio radical de nuestra vida. Ejemplos de esto lo tenemos
por ejemplo, Judas Iscariote. Judas Iscariote era uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Y era un discípulo realmente especial porque era el único judío de Judea de los discípulos. Probablemente haya sido el que mejor hablaba el hebreo de todos ellos. Por algo a Pedro, cuando abrió la boca después de que el Señor estaban en el patio, ni bien habló, y tú eres Galileo, por el acento, como con los cordobeses que enseguida nos damos cuenta. Judas Iscariote probablemente haya hecho milagros, como cuando fueron los 70 que decían que echaban demonios, curaban personas. Pero Judas Iscariote, que era el hombre de la perdición, no puede ser nunca salvo cuando fue el hombre de la perdición, y sin embargo fue utilizado porque tenía alguna fe de cabeza que le permitía, como discípulo, entre comillas, hacer. Y los mismos compañeros ni sabían, porque no notaban diferencia. Por algo, cuando estaban en la última cena y le dice el Señor, ve y haz lo que tengas que hacer, probablemente ellos pensaron que tenían que ir a comprar más pan o hacer alguna diligencia. Ninguno de ellos notó ninguna cosa distinta de sus discípulos. Y probablemente aquí o en tantas iglesias a nuestro alrededor hay mucha gente sentada que solamente tiene una fe de cabeza, que tiene un conocimiento perfecto de la Biblia, una cantidad de versículos, mucho más que los que podemos tener muchos de nosotros, pero no tienen la experiencia de vida cristiana demostrada a través de sus obras. Y aquí le pone otro ejemplo más, porque dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios, a diferencia de los hombres, los demonios no son ateos ni agnósticos. Los hombres son ateos y hoy en día son agnósticos. Los demonios creen en Dios, que Dios es uno. Los demonios creen en Jesucristo, que es el Mesías y el Hijo de Dios. Recordemos el pasaje del endemoniado Gadareno, cuando la legión, sabemos que una legión son 6.000 hombres en el ejército romano, se inclinaron y ¿qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Creen que hay un lugar de tormento destinado para ellos y por eso tiemblan. La mejor traducción es que están temblando, tienen una fe de mente o de cabeza, pero esa mente es lo único que está afectado, no está afectada el resto de su vida. Y finalmente, Santiago nos habla de la tercera fe, que es la fe de corazón. Es la fe que de repente se declaró, que conoció las verdades bíblicas, pero que se demostró que es perfecta, que no es muerta, que no es ociosa. Es una fe que actúa, una fe que obra. Pablo también habla, no hay contraposición entre Pablo y Santiago, porque también habla de una fe que obra. En Gálatas 5:6 dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es la fe que toma sus energías mediante el amor. Es la fe que hace que el amor que tiene aquel creyente que entregó su vida a Cristo quiere imitar al Señor Jesucristo. Como le dije el sábado pasado a los grupos de jóvenes, Cristo pasaba y la gente lo reconocía por su bondad, lo reconocía por su andar. Nadie pudo decir nada salvo los que trataron de vituperarlo y posteriormente lo llevaron a la crucifixión. Pablo habla de la fe que justifica al impío, la fe que justifica al que no lo merece. Santiago habla de las obras que justifican a la fe que decimos tener. Y es la manera que certificamos que nosotros tenemos una verdadera fe genuina, una verdadera fe del corazón. No hay contradicción entre Pablo y Santiago. Pablo habla de la raíz de la fe cristiana, que es buena. Santiago habla de los frutos que debe tener cualquier cristiano que está arraigado en el principio fundamental de Cristo. Y si el fruto está fundamentado en la raíz principal, seguramente va a ser un fruto bueno también. Y entonces pasa a dar ejemplos, dos ejemplos fundamentales
que no son casuales. Abraham y Rabab. Un varón y una mujer. Un hombre que es llamado amigo de Dios y una mujer gentil y prostituta. Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice el versículo 23, y fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué Abraham es puesto como ejemplo? Aquí tenemos que decir que poca gente pudo ser llamada amigo de Dios, y los que realmente fueron amigos de Dios tuvieron la bendición, como la que tenemos los que tenemos amigos, a los cuales vamos en intimidad y le contamos todas nuestras cosas, nuestros problemas, le pedimos que nos aconseje, les pedimos que nos dé alguna palabra de aliento. Y ser amigo de Dios debe ser lo más hermoso del mundo, es lo más hermoso del mundo, porque cuando en ese momento de amistad y de intercambio, Dios pudo hablarle a esa gente amiga y contarle sus proyectos que después terminaron escritos en la Biblia. Sus proyectos para el futuro, sus proyectos para el momento actual. Abraham creyó y fue contado por justicia. Pero ¿y por qué acá está puesto como que solamente cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Abraham está definido como el padre de la fe. ¿Y cuándo es que Abraham es declarado justo? Y acá voy a poner una serie de historias, y es que Abraham, en Génesis capítulo 15, es el momento en el cual es declarado justo, porque como dice Hebreos, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En ese momento, donde fue llamado, salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra prometida, allí fue justificado por la fe, como dice Hebreos. Pero su fe fue probada recién 75 años después, porque recién en el capítulo 22, que suceden aproximadamente 75 años después, la fe de Abraham es probada cuando cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, su único hijo. El hijo que tuvo a los 100 años. El hijo que había escuchado que decía que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y el Señor Dios le estaba pidiendo que lo sacrificara. Y fue Abraham con el muchacho, porque tenía fuerza para cargar un hato de leña. Y lo vemos allí Abraham con su hijo dócilmente acostado sobre el altar del sacrificio. Y vemos a Abraham levantar el puñal y estar dispuesto para clavar y matar a su propio hijo en sacrificio a Dios. Allí es el momento en el cual Dios le dice, basta, Abraham, ya está. Tu obrar fue contado por justicia. Tu fe de aquella vez la acabas de probar. No necesitas más. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos declarado verbalmente nuestra fe, pero solamente cuando el Señor nos probó de tal o cual manera? Allí es donde el accionar demostró que nuestra fe es de corazón. Por eso es que Abraham está puesto aquí y fue contado por justicia. Cuando dice que fue contado por justicia, es una expresión comercial, es una expresión de alguien que tiene deuda. Abraham, como vos, como yo, teníamos una deuda en el banco imposible de pagar. Era producto de nuestros pecados, estábamos en bancarrota. Dios, cuando dice que fue puesto por justicia, puso un superávit en nuestra cuenta. Esa infinita deuda de nuestro pecado fue pagada infinitamente por el infinito valor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz al morir. No tenemos nada más que hacer, solamente recibir la bendición de que sea contada la obra de Cristo por justicia. Y la segunda persona que aquí es citada es Rahab, la tatarabuela de David, del rey David. Probablemente dice que es ramera. No sabemos si era una ramera, una prostituta que estaba en la calle vendiendo su cuerpo, o si era una de las rameras ceremoniales que era adoradora de
sacerdotisa de una diosa pagana que se llamaba Astartet o Astarot, cuyo culto involucraba relaciones sexuales con hombres. Lo que sí concretamente, esta ramera, Rahab, cuando fueron enviados los espías en Josué capítulo 2 a explorar Jericó, que es la primera ciudad que tenía que ser conquistada, ella le declara que alrededor, en Josué 2:11, dice, oyendo esto, ha desmayado el corazón de toda la gente, no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, los judíos, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es una declaración de fe de Rahab. Ahí, en ese momento, al declarar quién era Dios dentro de lo que era el conocimiento del Antiguo Testamento, no había venido Cristo para hablar de su muerte redentora, pero sí ahí Rahab fue justificada. ¿Y cuándo demostró que tenía fe? La demostró cuando ayudó a escapar a los espías de los perseguidores, los bajó del muro y les indicó que tenía que ir por otro camino. La fe de Rahab, que la tuvo allá en Josué, capítulo 2, versículo 11, se puso de manifiesto solamente con la acción que hizo al permitir que huyeran vivos los espías de Josué. Queridos hermanos, este tema que generaría en algunas personas tanto conflicto es un tema absolutamente claro y concreto. Somos justificados por gracia por medio de la fe. Y hay una definición de justificación o de ser hecho justo. Y dice que la justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador creyente sobre la base de lo que hizo Cristo en la cruz. Repito, es el acto por el cual Dios declara justo, no a alguien que se cree fantástico, a uno pecador que creyó sobre la base de lo que vamos a compartir en un rato, sobre la base de lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces, ¿cómo sabemos que una persona es salva? El momento en el cual la persona cree es una transacción en privado entre Cristo y cada uno de nosotros. Es una transacción donde nuestro corazón se entrega al Señor, donde nuestra vida se ve liberada del pecado precisamente por la acción de Cristo y el entender lo que hizo Cristo en la cruz. Pero se va a confirmar pura y exclusivamente por sus frutos, por las obras de amor que nosotros podamos hacer, producto de que el Espíritu Santo está obrando a través nuestro. No hay ninguna otra manera de que el hombre que realmente creyó en Cristo pueda declarar o manifestar lo que pasó en su vida, si no es a través de las obras de amor. Esto es como decir, la fe, quédate quieto. Muchas veces cometemos el error, y doy mi testimonio de que cometemos el error de que estamos contentos, nos abroquelamos, nos sentamos tranquilos, yo ya entendí que Cristo murió por mí, yo sé que su sangre pagó mi pecado y allí me quedo tranquilo. Estoy salvo yo. Eso es una transacción que pasó entre Dios y mi corazón y mi vida. Pero aquí se nos está diciendo que tenemos que abrirnos, tenemos que salir, tenemos que expandir la buena nueva de Cristo. Él dice que tenemos que ir y hacer discípulos. No que tenemos que predicar el Evangelio solamente, sino que tenemos que hacer discípulos, gente que quiera seguir los pasos del Señor Jesucristo, andar como Él anduvo, andar haciendo bien, como dice la palabra de Dios. Es como si nosotros fuéramos solamente un cerebro y nuestra médula espinal. Allí reside nuestra mente, nuestra conciencia y de repente la sabiduría o el pensamiento de que somos salvos. Y no tuviéramos un cuerpo que nos va a permitir demostrar que lo que nuestra cabeza, nuestra mente y nuestra boca predica se puede realizar y se puede hacer. Nuestras vidas muchas veces, y lo digo yo en otras épocas, cuando creía que me podía salvar por obras, les puedo asegurar que hacía mucho más obras de amor de las que de repente hago hoy en día. Y muchas veces hago un mea culpa de esto. ¿Por qué?
porque me he sentado cómodamente sobre la salvación por fe. Y listo, ya soy salvo. Pero aquí Santiago nos dice que eso es muerto si no obramos, si no demostramos nuestra fe hacia los demás a través precisamente de obras. No es que las obras nos vayan a salvar, pero van a demostrar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Por eso que es un desafío para mí, un desafío para ustedes, un desafío para la iglesia. Nosotros tenemos que empezar o expandir o aumentar la manera como obramos. No porque por eso nos vayamos a salvar, sino que porque de esa manera vamos a poder demostrar cuánto amamos al Señor y cuánto nos importan los vecinos, nuestros amigos, lo que sea. Y no es solamente dar limosnas, es dar tiempo, es dar amor, es dar el oído, es una palabra oportuna. Eso es lo que tenemos que hacer y que muchas veces no hacemos. No hay contradicciones entre Pablo y Santiago. No solo tenemos que declarar que amamos a Cristo, no solo tenemos que conocer mentalmente que amamos a Cristo, sino que nuestra fe de corazón y nuestra gracia tiene que expandirse y obrar. Eso es lo que Santiago quiere explicarnos en esta porción de su epístola. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, te damos gracias porque en tu amor hablas, nos dices todo lo necesario para cumplir tu deseo y tu voluntad. Somos nosotros los que muchas veces, cabeza dura, no entendemos, Señor. Por eso realmente caemos de rodillas para pedirte que nos ayudes, nos fortalezcas, nos enseñes, nos instruyas, para que nuestra fe no sea muerta en sí misma, sino que podamos obrar y demostrar al mundo lo que tú has hecho en nuestros corazones. Demostrar con nuestro accionar diario lo que es cada día vivir con Cristo. Te agradecemos la posibilidad de compartir tu palabra, te agradecemos la posibilidad de escucharla y de entenderla. Y ahora, Señor, vamos a compartir el pan y el vino y vamos a hacer memoria de tu obra en la cruz. Y eso te lo agradecemos, porque gracias a esa obra maravillosa podemos hablar lo que estamos hablando hoy en día. Y de repente hay alguien en esta noche que está necesitando saber que es salvo. Hay gente que a lo mejor ha declarado con la boca que cree en Dios, ha entendido en su mente todas las verdades bíblicas, pero necesita que el Espíritu Santo entre en su vida y en su corazón para que cambie, para que el Dios que estaba frente a él y que había una gran separación infinita entre el hombre y Dios, pueda darse vuelta y ver cara a cara a Dios y ver el puente tendido por Cristo por medio de la cruz y de su muerte redentora allí. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.